Dios les bendiga mucho, amada iglesia, estudiantes y maestros de nuestro instituto bíblico local, en nuestra iglesia Cristo Rompe las Cadenas, aquí en Marianao, en La Habana, en nuestra amada isla caribeña Cuba. Dios les bendiga y bueno, a todos aquellos que nos estén viendo en el mundo entero y en toda nuestra nación. Es importante destacar, como ya les había dicho la semana pasada, que en esta semana íbamos a estar celebrando un día trascendental en la historia de la iglesia, y es que este pasado jueves, el 31 de octubre, celebramos el Día del Ministro Cristiano, el Día de la Reforma. Es el día especial en donde el mundo entero ha destinado para homenajear a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, aquellos que nos enseñan y nos instruyen en la verdad de las Sagradas Escrituras y en la verdad de la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ocurre es que un día de 31 de octubre, pero del año 1517, Martín Lutero encendió el fuego de la Reforma Protestante y comenzó un gran avivamiento. Un avivamiento que, más allá del mover del Espíritu Santo que viene un poco después, un avivamiento más bien de la luz de la verdad de las Escrituras. El mundo entero comenzó a despertar de 12 siglos de oscuridad y gran sueño. El mundo entero comenzó a ver la verdad de las Sagradas Escrituras tal por cual se encuentran en la Biblia. Amados hermanos, vamos a estar hablando en el día de hoy, en esta semana, sobre eso. Vamos a continuar las celebraciones porque seguimos de fiesta, celebrando y compartiendo con nuestros pastores, con aquellos que nos instruyen en la verdad y se dedican a la enseñanza, y recordando un poquito ese hecho trascendental. Pero además de eso también vamos a tener palabra de Dios, por supuesto que sí la vamos a tener. Vamos a estar dando gloria y honra a aquel que movió los corazones y dispuso los tiempos para que eso fuese posible, que es nuestro Dios, Dios Todopoderoso. Vamos a estar viendo en la palabra de Dios cómo lo que ocurrió aquel día 31 de octubre de 1517 fue una profecía cumplida, una profecía bíblica que ya había sido descrita en las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando también sobre nuestro máximo pastor y principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todas estas cosas también vamos a dar un fuerte saludo a todos nuestros pastores y siervos de Dios en el mundo entero. Y pues nada, vamos a tener un tiempo especial como siempre y espero que sea de bendición para su vida. Pero no podemos empezar sin poner este tiempo delante de Dios y esta enseñanza para que sea el Espíritu Santo de Dios quien la guíe, quien la dirija, quien ponga palabra de Dios en este siervo y que toque sus corazones para que esta enseñanza les sea de bendición. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te doy gracias por este privilegio que me has dado para servirte. Dios mío, pongo delante de ti a cada ministro pastor en el mundo entero, a cada uno de ellos, Dios mío, para que tú le bendigas y lo fortalezcas, Señor del cielo, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Amado Dios, los pongo en tus manos para que sea tu Santo Espíritu moviendo todos los hilos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu llevando sus ministerios, Señor, para que ellos puedan llegar a hacer lo que tú quieres hacer en sus vidas, con sus manos, Señor, con el ministerio que tú has puesto en sus manos, Señor, para que esta gran obra que tú les has dado dé fruto y fruto en abundancia. Padre Santo, te doy las gracias por esta gran obra que tú nos has dado y que no vamos a dejar. En el nombre de Jesús, líbranos del mal, porque el enemigo nos quiere destruir y nos quiere hacer dejar esa gran responsabilidad que has puesto en nuestras manos. Mas yo te pido fuerzas para que cada uno de esos ministros de Dios Altísimo cobre fuerzas y cobren fe, y que su fe nunca falte. Padre, te doy las gracias y que esta enseñanza sea de bendición para todos los que la escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar entonces. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, versículo del 10 al 16. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega,
el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Alabado sea el Señor. Aleluya. Muy bien, amada iglesia, en este asombroso pasaje del libro de Apocalipsis, vemos cómo Juan comienza la revelación de lo que él está viendo con ese día precioso que todos estamos aguardando como iglesia, y es el día del Señor, el día de la manifestación de la gloria de Dios. Para los impíos y para el mundo pecador va a ser un día terrible, un día de juicio, el comienzo de 7 años terribles para su vida, pero para nosotros que estamos en la fe es el comienzo de 7 años de gloria y de alegría, 7 años de fiesta en los cielos y el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. Es el comienzo oficial de la eternidad, o bueno, por lo menos la preparación para la eternidad. ¿Y saben qué? En este pasaje se engrandece a la figura de nuestro Señor Jesucristo con toda su majestad y con toda su gloria, ya que comienza en el versículo 11 diciendo que Él es el alfa y la omega. Él era en el principio y Él seguirá siendo en el final. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero continúa diciendo después en versículo 13, que Él mismo estaba vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Dice que sus cabellos eran como blanca lana y como la nieve, y sus ojos brillaban como llamas de fuego. Gloria al Señor, sus ojos penetrantes que queman todo lo que ven, que escudriñan todas las cosas. Gloria al Señor, como llamas de fuego. Dicen que sus pies eran como bronce bruñido, recién salido del horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Dice en esta versión como el sonido de una catarata. Y entonces aquí es donde llegamos, de lo que quiero hablar hoy. Y antes de seguir con este mismo versículo, vamos de nuevo atrás al versículo 11. Luego que él decía que él es el alfa y el omega, dice que él le dio una encomienda, una orden al apóstol Juan. Dice, y escribe en un libro lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias que se encontraban en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y antes de profundizar en estas 7 iglesias, vamos a continuar leyendo lo que dice en el versículo 26. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas y en su boca salía una espada de doble filo. Gloria al Señor. Una espada de doble filo. Y lo que estaba pasando es que lo que el apóstol Juan iba a escribirle a esas 7 iglesias de Asia, que vamos a hablar mucho sobre ellas, no de todas, pero sí vamos a estar tocando un poquito sobre ellas. Lo que el apóstol Juan les iba a escribir a ellos iba a ser nada más y nada menos que la palabra cortante y afilada de nuestro Señor Jesucristo, profetizando los tiempos a partir de la condición actual en ese momento. O sea, lo que estaban viviendo esas iglesias en ese momento, a partir de ahí el Señor Jesucristo estaba revelando esa condición y los estaba confrontando en base a esa condición, y estaba al mismo tiempo profetizando los tiempos que iban a surgir y que iban a acontecer a partir de entonces. Amados hermanos, primero que nada tenemos
a una palabra que es cortante como espada de dos filos y que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa la palabra que nosotros como ministros del nuevo pacto, porque todos somos ministros del nuevo pacto, amado hermano, no solamente los pastores, todos somos ministros del nuevo pacto. Gloria al Señor, honramos a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, a los que nos instruyen, más todos hemos sido llamados para ser ministros del nuevo pacto. Y todos los ministros del nuevo pacto tienen que hacer uso de esa palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Gloria al Señor. Dice que parte el alma en dos. Aleluya. Gloria al Señor. Dice que su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. En otras versiones con todo su esplendor. Y en otros pasajes hacen referencia a este mismo pasaje diciendo que cuando Cristo venga en su segunda venida, brillará el sol en su plenitud como al mediodía. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces todo ojo lo verán. Pero bueno, todavía no estamos en ese preciso momento, pero esto es parte, esto es como un inicio, un anuncio, una preparación para la segunda venida de Cristo después de los 7 años que se narran en el libro de Apocalipsis, que no vamos a hablar sobre ello, pero es interesante, es precioso este tema, y si quisieran que hablásemos sobre esto a profundidad en otro momento, bueno, déjenmelo en los comentarios. Los que estén viendo en la plataforma de YouTube, déjenme los comentarios y yo preparo cuando tenga la oportunidad el video. Pero sí vamos a estar hablando sobre las 7 iglesias y sí lo voy a estar pensando en preparar videos sobre ellas, el mensaje que Dios le envió a las 7 iglesias. Pero lo que compete realmente al estudio devocional de esta semana, en el día de hoy, es engrandecer primeramente a la figura de nuestro Señor Jesucristo como el máximo pastor que tenemos nosotros, el pastor principal de nuestras vidas. Amén. El pastor de pastores. Tenemos siervos de Dios que Dios ha puesto, y hago énfasis en esto, Dios ha puesto siervos de Dios que están en responsabilidad y autoridad sobre nosotros para hacernos bien, para instruirnos, para llevarnos por el camino de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, esos siervos de Dios están bajo autoridad también de nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros también estamos bajo su autoridad y su soberanía, y es precisamente la palabra de Dios que sale de su boca la que nos hace vivir una vida como a Él le agrada y para Él. Pero bueno, ya que estamos dejando sobre la mesa este punto tan importante que es Cristo, nuestro máximo y principal pastor, y toda nuestra vida debe ser basada en el Evangelio sagrado de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar enfilándonos pues un poquito en lo que compete a la enseñanza de la clase de hoy. Y bueno, vamos a presentar en su momento algunos símbolos de este primer capítulo de Apocalipsis, y vamos a comenzar primeramente con el propósito del libro, con su autor, sus remitentes, en fin, vamos a comenzar el estudio y presten mucha atención porque se vienen cosas buenas. Muy bien, amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es recordar que los pasajes de las Sagradas Escrituras fueron escritos en un contexto específico de la época, acordes a las situaciones que estaban viviendo las personas que recibían esos escritos y ese mensaje de Dios en ese momento, y que por supuesto tienen una aplicación y una enseñanza para todas las generaciones, una verdad que es eterna, pero un mensaje que es específico para ese contexto sociocultural del momento. En este plano, bueno, del que Juan nos está escribiendo, primero que nada le estaba escribiendo específicamente a 7 iglesias de Asia Menor, que estaban pasando por una serie de situaciones que no voy a decir casualmente, porque en las cosas de Dios no existen las casualidades, todo es un propósito porque Él lo sabe todo, pero tiene mucha relación con descripciones que estamos viendo en la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Entonces eso era como un mensaje profético de lo que iba a acontecer en la historia, y de hecho muchas de esas descripciones de ese mensaje que fue dado a estas 7 iglesias que citadas en este primer capítulo del libro de Apocalipsis y el capítulo 2 y 3, hasta el capítulo 2 y 3, describen situaciones específicas de la historia en las diferentes etapas que vivió la iglesia de Cristo. Y bueno, en ese contexto en el que Juan les estaba escribiendo,
la iglesia estaba siendo perseguida fuertemente por el Imperio Romano, en el gobierno ya sea del tirano Nerón como de Domiciano, que fue precisamente el gobernador romano que torturó, según la tradición católica e histórica, al apóstol Juan y luego lo desterró a esa isla de Patmos, en donde recibió la revelación de lo alto. Ese emperador romano, junto con Nerón y otros tiranos que vinieron después, fueron parte de una serie de artimañas y de herramientas del enemigo que el enemigo usó para tratar de amedrentar la fe de muchos creyentes, para tratar de disolver a los cristianos, de atemorizarlos y que ellos dejaran de predicar la verdad del evangelio. Una primera fase de las estrategias de Satanás para destruir la verdad bíblica y su palabra por medio del terror y del temor. Y aquí el apóstol Juan estaba diciéndoles a esas iglesias que se afirmaran en la fe, que guardaran lo que Dios les había dado, que siguieran predicando el evangelio, que no se mezclaran con el mundo y sus ofertas. Y bueno, una serie de exhortaciones de parte de Dios y del Espíritu de Dios que el apóstol Juan les dejó a ellos a través de estas cartas. Gloria de estas cartas a esas 7 iglesias. Y bueno, es un mensaje universal. Un mensaje para todas las iglesias, y bueno, de eso vamos a hablar, porque cada uno de esos mensajes se cumplió en la historia y fue una profecía clave en la historia. Y usted me preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con el Día del Ministro? Bueno, primero que nada, porque comenzamos este estudio exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor principal, y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y segundo, porque cuando yo presente a estas 7 iglesias y esta lista de 7 iglesias, amado hermano, yo voy a estar haciendo un contraste de la descripción que hace el apóstol Juan en Apocalipsis de las 7 iglesias y su relación tan estrecha con las diferentes etapas de la historia en que vivió la iglesia de Cristo. Y por supuesto vamos a llegar a la etapa en específico en donde comenzó la reforma protestante contra la iglesia católica, y vamos entonces a detenernos ahí para hablar con mayor detalle sobre ese acontecimiento y sobre esos ministros de Dios que con su pluma enseñaron la verdad por encima de todos los obstáculos que le puso el enemigo y todos los terrores que le pudieron haber sobrevenido de parte del diablo. Ahora bien, luego de esto, de esta explicación que acabo de dar, quiero presentarles dos simbolismos, dos simbologías que aparecen acá en este pasaje. Primero el versículo 12 y luego el versículo 16. Primero nos está diciendo que habían 7 candeleros y que en el medio de esos 7 candeleros estaba nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 16 nos dice que en su diestra había 7 estrellas. Y bueno, ¿quiénes eran estos 7 candeleros y quiénes eran estas 7 estrellas? ¿Qué representan? ¿Y qué tiene que ver esto con la reforma, con el Día del Ministro? Bueno, con la reforma tal vez no tenga que ver mucho, pero con los ministros, con los pastores, tiene que ver mucho, amado hermano. Y vamos entonces a explicar esa parte de la enseñanza. Amén. Continuamos. Muy bien, vamos a presentar ahora 2 simbologías que aparecen en este capítulo primero de Apocalipsis, versículo 12 al 13, versículo 16 y versículo 20. Y estas 2 simbologías son nada más y nada menos que 7 candeleros y 7 estrellas. En el versículo 12 nos habla de 7 candeleros. Y nos dice también la palabra de Dios que en medio de estos 7 candeleros estaba la figura y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos revela también en versículo 16 o 20 que estos 7 candeleros eran las 7 iglesias que fueron nombradas en el versículo 12, las 7 iglesias de Asia Menor a las cuales iba dirigida la carta del libro de las Revelaciones. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba en medio de ellas y ellas estaban alrededor de la persona de Cristo. Y lo que sucedía aquí es que ellas representaban o debían de ser luz en ese lugar en donde Dios las puso. Ellas debían de ser luz ahí en ese lugar, en ese territorio en donde Dios las había puesto. Y quien las abastecería de luz iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor.
Luego tenemos 7 estrellas que aparecen en el versículo 20. Y dice que estaban a la diestra de Cristo estas 7 estrellas. Y nos dice la palabra de Dios que estas 7 estrellas eran 7 ángeles o mensajeros, o en otras palabras, los pastores de cada una de estas iglesias. Y dice la palabra de Dios que estaban a la diestra de Jesucristo. Amados hermanos, estaban a la diestra de Jesucristo porque iban a ser respaldados por nuestro Señor Jesucristo. Iban a ser respaldados y protegidos por la espada que salía de la boca de Dios, que es su santa y divina palabra. Aleluya, gloria al Señor. Vale, vamos a comenzar presentando las 7 iglesias que aparecen en el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 3. Y antes debo de destacar que estas 7 iglesias ministraron únicamente en el tiempo en que el apóstol Juan escribió el libro de las Revelaciones y el Apocalipsis. De hecho, fue dirigida a estas 7 iglesias. Los años que aparecen entre paréntesis al lado de las iglesias no es el periodo de tiempo en que ellas ministraron, sino más bien una relación de la descripción profética que aparece en cada carta a estas iglesias. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que dice que fue una iglesia activa, correcta en sus creencias, fuerte en odio, pero débil en amor. Gloria al Señor. Sabemos pues que estos mensajes eran verdades eternas para todos los tiempos. Sabemos también que eran mensajes específicos para la iglesia de aquel tiempo, pero creemos muchos teólogos también que estos mensajes eran descripciones proféticas de acontecimientos que iban a desarrollarse durante la historia. Y estos acontecimientos, esta descripción de que era una iglesia activa, correcta en sus creencias y fuerte en odio y débil en el amor, como aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7, describe muy bien el periodo histórico inicial de la iglesia primitiva en el año 33 al año 100 después de Cristo. Luego tenemos la iglesia perseguida y pobre, pero pura, de Esmirna, según Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11. Tenemos la iglesia de Pérgamo, fiel en la persecución pero tolerante de falsos maestros tales como Balaán y Nicolás. La iglesia de Tiatira, fructífera en obras de amor pero tolerante a Jezabel. Y esta es la iglesia, amados hermanos, que vamos a estar tratando en el día de hoy. Tenemos también la iglesia de Sardis, bien conocida pero muerta e impura, unos pocos con vestiduras blancas. La iglesia de Filadelfia, perseguida y pura, lista para el rapto. Y finalmente la iglesia de Laodicea. Gloria al Señor. Tibia, formal, sin poder, orgullosa, ciega y desnuda. Si usted quisiera que yo hablase un poquito más sobre cada una de estas iglesias en específico, déjenmelo saber en los comentarios. Más hoy solamente vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Gloria al Señor. Y vamos a estar viendo la descripción profética de dicha iglesia en los años en donde se describe la profecía, ese acontecimiento histórico previo a la gran reforma de Martín Lutero. Y bueno, vamos a estar tocando un poquito de historia sobre esta iglesia. Gloria al Señor. Descripción de la iglesia y su profecía cumplida en la historia. Tiatira, profecía cumplida en el 590-1517 después de Cristo. La iglesia medieval. La iglesia que toleraba a Jezabel. Esta iglesia es descrita en su carta en Apocalipsis capítulo 3 como una iglesia fructífera en obras de amor, servicial y amorosa con un remanente fiel. Esta profecía y esta descripción profética fue cumplida en la historia debido a la gran influencia y el desarrollo del poder papal. Dice que la influencia de los papas estaba sobre todo en su poder para ejercer justicia, reprimir la tiranía e injusticia, proteger a los débiles, demandar los derechos del pueblo. Los papas ejercían justicia y esto les daba poder sobre los reinos de la tierra. Bueno, y a partir de aquí uno logra entender por qué era tolerante de Jezabel. Vamos a entrar un poquito en contexto según la Biblia en Primera de Reyes 16, 33, 18, 4 y 13.
Jezabel era una reina malvada, esposa del rey de Acab de Israel. Ella mató a los profetas de Dios para instaurar el culto a Dios, haciendo que el pueblo de Dios se alejara del único y verdadero Dios, el Dios de los patriarcas, el Dios de sus padres, el verdadero Dios de Israel. Esta mujer profetisa de Satanás los alejó de la verdad de Dios y comenzó a envenenar la mente de Israel con mentiras acerca de dioses falsos. Es una comparación estupenda con el Papa de esta época medieval de 590 a 1517, en donde la Iglesia Católica instauró falsas doctrinas en la Iglesia de Cristo. El Papa de Roma afirmaba ser obispo universal y cabeza de la Iglesia, gobernador de las naciones, reyes y emperadores, y ejercía la justicia con tal de, no por el bien común, sino más bien con tal de buscar beneficios propios y más poder, y consolidar su poder. Instauró la adoración a imágenes y falsas doctrinas dentro de la Iglesia, como la doctrina de la transubstanciación y el purgatorio, doctrinas nada que ver con la palabra de Dios. Estaba pasando algo muy triste en la iglesia de Tiatira, y es que en ese momento, cuando Juan estaba escribiendo de parte de Dios, la iglesia de Tiatira, sí, es cierto, estaba haciendo muchas obras buenas, estaba compartiendo con los pobres, estaba ayudando al necesitado, haciendo justicia, pero se estaba dejando engañar por el diablo. Estaba aceptando profecías y falsas doctrinas y se estaba fusionando con esta mujer que de pronto apareció, que no es la misma Jezabel del Antiguo Testamento, sino que la están comparando con ella. Es una mujer que empezó a profetizar en contra de la verdad del Evangelio, y la iglesia la estaba siguiendo. ¿De qué sirve los sacrificios? ¿De qué sirve las buenas obras? ¿De qué sirve el ayudar al necesitado y al menesteroso si tu corazón está lejos de Dios? El apóstol Pablo decía, de nada, si yo diese todo lo que tengo a los pobres, si no tengo amor, nada soy. Y el amor es Dios. El amor está en Dios, en guardar los mandamientos del Señor. Jesús dijo, y el que me ama mis mandamientos guardará, alabado sea el Señor. Y esta iglesia se estaba alejando de Dios, se estaba alejando de la fuente de su existencia, de la fuente de su amor, de la fuente de todo ministerio. Se estaba alejando de aquel que estaba en medio de los 7 candeleros. El pastor de esta iglesia, esa estrella que debía de estar en la diestra de Dios, se estaba alejando él y estaba alejando a la iglesia de los caminos del Señor. Qué triste. Luego vemos en la historia un panorama similar con este hombre que se hacía llamar mediador entre Dios y los hombres, un hombre blasfemo, un hombre de Satanás que engañaba a toda la iglesia diciendo que él era un mediador, que solo él podía perdonar pecados, que él podía hacer y deshacer en el cielo y en la tierra. Un hombre del diablo puesto en la cabeza de la iglesia para engañar y hacer que muchos se apartasen de la verdad. Este hombre engañó a muchos en ese entonces. Y muchos cayeron en sus mentiras. Es triste, muy triste. Hoy en día la iglesia está viviendo momentos similares a los de ese entonces. Y es triste cuando alguien vende la palabra de Dios por emocionalismo o prosperidad o una serie de doctrinas y cosas que son buenas y bonitas al oído, pero realmente no llenan el corazón porque no tienen verdad en ellas. Habían pasado 12 siglos desde que la iglesia medieval había tomado el control y el poder de toda Europa y el mundo conocido, y la verdad de las Sagradas Escrituras se había perdido por 12 siglos. ¡Wow! Se habían levantado muchos siervos de Dios, grandes hombres de Dios de la época, y uno por uno la Iglesia Católica y su falso profeta los fueron destruyendo y matando uno por uno, queriendo apagar sus voces hasta un día. Hasta un día, gloria al Señor, hasta un día que Dios hizo justicia
a la iglesia y a su santa palabra en la historia. Gloria al Señor. En resumen, la influencia de Jezabel estaba seduciendo a los cristianos para cometer pecados. Sus profecías llevaban a la atracción por los deseos de la carne. Amados hermanos, y esto es lo que pasa cuando la iglesia se diluye con el mundo. Deja de ser iglesia y se convierte en una institución más, gobernada por los hombres y no por Dios. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras a ver qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 19 al 23. Dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Aleluya! Amados hermanos, era muy triste lo que estaba pasando en esta iglesia. El pastor de esta iglesia estaba llevando a la iglesia lejos de Dios. Dios mismo le estaba diciendo: estás alejando a mi pueblo de mí. Estás permitiendo que esa profetisa llamada Jezabel los pervierta y los diluya con este mundo. Estás permitiendo cosas que no me agradan. Amado ministro que del Señor, si usted está mirando este video, le exhorto a que no permita nunca que nada ni nadie enseñe a su iglesia otra cosa que no esté escrita en la palabra de Dios, por muy profeta que se diga ser. Si no está vigente en las Escrituras, no proviene de Dios. Alabado sea el Señor. Tenga celo por la palabra de Dios, tenga celo por la congregación que Dios le ha dado, tenga celo por su propia alma. Alabado sea el Señor, y sea un siervo y un ministro de Jesucristo, y no una figura pública, ni una figura admirada por los hombres. Usted ha sido puesto para algo mucho más grande que eso. Alabado sea el Señor. Amada iglesia, no te corrompas con este mundo, no te corrompas con sus ofrecimientos ni con sus vanas palabrerías. Vamos a concentrarnos en la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: ya al que venciere yo lo guardaré del día malo, dice más adelante en la otra carta a los filipenses. Pero dice también que Él no nos pondrá otra carga, a ese remanente fiel no nos pondrá otra carga. Dice que al que venciere, entonces el Señor nos dará la estrella de la mañana. Aleluya, esa estrella de la mañana, esa estrella es nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos esperando. Esa estrella de la mañana que vio la luz de un nuevo día, el día que resucitó de entre los muertos, el día que comenzó la era de la gracia para la humanidad. Y esa estrella de la mañana va a regresar, pero cuando Él regrese, va a regresar a la plenitud del mediodía, cuando el sol está en su punto más alto. Aleluya, y entonces ahí todo ojo lo verá. Y solamente ese remanente fiel que no se prostituyó con Jezabel, que no se prostituyó con Jezabel, que no siguió sus falsas profecías, solamente ese remanente fiel verá el día del Señor y gritará: gloria a aquel que viene. Aleluya, gloria a aquel que viene. Gloria al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Saben qué? En estos tiempos hubo un remanente fiel, destellos de luz en medio de estos 12 siglos de oscuridad, reconocidos en la historia como los precursores de la Reforma. Juan Wycliffe,
Empezó en Inglaterra un movimiento en favor de la libertad del poder romano y la reforma de la Iglesia. Juan Hus, seguidor de Wycliffe, proclamó la liberación de la autoridad papal y en 1415, 100 años antes de la reforma protestante de Lutero, fue condenado y quemado por la Iglesia católica. Jerónimo Savonarola predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, eclesiales y políticos de su tiempo, colgado y quemado en la plaza de Florencia en 1498, solo 19 años antes de la reforma de Lutero. Todos estos hombres de Dios dieron la vida con tal de preservar las sagradas escrituras y la verdad del Evangelio, hasta que un día la llama de la reforma estalló en Alemania el 31 de octubre de 1517, cuando el monje y profesor de teología Martín Lutero clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg un pergamino que contenía sus 95 declaraciones contra la venta de indulgencias para alcanzar la salvación y atacaba la autoridad papal y sacerdotal. Alabado sea nuestro Señor. A partir de aquí aparecieron 5 principios fundamentales en la cual la iglesia evangélica creciente comenzó a basar su doctrina y su enseñanza. La verdadera religión se funda solamente en las Escrituras. La verdadera religión debe ser racional e inteligente. La verdadera religión debe ser personal. El adorador se dirige a Dios como el objetivo directo de adoración. La verdadera religión debe ser espiritual, no formal. Es por medio de la fe en Cristo, no por obras de hombres. Y la iglesia debe ser nacional, gobernada por sí misma e independiente de Roma. Alabado sea el Señor. Aleluya. Esto dejaría un legado para las nuevas generaciones. La reforma no solo transformó la vida religiosa en Europa, sino que también tuvo un profundo impacto en la política, la cultura y la sociedad en general. El día ha sido adoptado por muchas denominaciones protestantes como una oportunidad para reflexionar sobre el ministerio cristiano, el papel de la iglesia y la importancia de la fe en la vida de las personas. Así que la celebración del Día del Ministro Cristiano el 31 de octubre es un homenaje a la valiente acción de Lutero y una ocasión para recordar el legado de la reforma en el cristianismo y su relevancia en nuestra actualidad. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, hay 3 cosas muy importantes que yo quería señalar en este día. Y es que, primero, nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo pastor y esa palabra de Dios que nosotros defendemos y enseñamos y hemos defendido a través de la historia y se defendió allá en la Reforma Protestante ese 31 de octubre de 1517, es la palabra de Dios, la espada de doble filo que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo y ha sido puesta en nuestras manos y con la cual Él va a juzgar a las naciones algún día. Segundo, que a través de la historia de las profecías bíblicas en el libro de Apocalipsis se han estado cumpliendo con respecto a la iglesia de Cristo y que en cada una de ellas se nos exhorta a mantener la fe, a guardar lo que se nos ha dado, a ser fuertes, a seguir predicando la palabra de verdad. Gloria al Señor y el Señor nos promete, amada iglesia, que si hacemos esto, entonces reinaremos con Él sobre todas las naciones y entonces Él nos dará la estrella de la mañana, esa gracia que vino con nuestro Señor Jesucristo, nuestra bendita salvación. Ministro que está escuchando este mensaje de Dios, si te ha ministrado, Señor, esta palabra, amado pastor, con todo respeto le digo esto de parte del Señor, guarde su alma, guarde el alma de sus ovejas, Señor. Guárdese para el Señor, predique la verdad, predique la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo y solamente la palabra del Señor, no otra cosa, no prosperidad, no emocionalismo, no, la palabra del Señor, esta palabra de Dios, predíquela a sus congregaciones. Instrúyalo en la verdad en todo momento, que sea su alimento, no estrategias de hombre, no, lo que Dios habla, eso es lo que hay que darle a este mundo. Tal vez yo no tenga las mejores tácticas, tal vez yo sea torpe en el habla, tal vez me equivoque mucho, tal vez, sí, pero yo quiero predicar la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. La Biblia a mí me dice, guárdate del día de la hora. La Biblia a mí me dice, guárdate para mí, dice el Señor, aleluya. La Biblia a mí me dice, guárdense para el día en que yo venga por mi iglesia, gloria al Señor.
Amada iglesia, espero que este mensaje les haya sido de bendición. Lo tercero que quería dejar en claro es que cada uno de nuestros ministros, cada uno de nuestros pastores han sido puestos por Dios. Y este acontecimiento de la reforma es un acontecimiento que nos debe de enseñar a honrar y respetar a esos hombres de Dios que Dios usa para rescatar su palabra y para enseñársela al pueblo. Fue la pluma de este hombre de Dios, de Lutero, la que trajo la verdad de nuevo a las vidas perdidas y en oscuridad de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino de todo el mundo. Amados pastores que me escuchan, gracias por su ministerio y por su arduo trabajo en la obra del Señor. Sigan enseñando la verdad y sigan dependiendo enteramente de Cristo. Recuerden, primero la iglesia es la luz del mundo y Cristo está en medio de ella, sustentando y proveyendo de luz. Y segundo, ustedes los pastores son estrellas en medio de la iglesia y están en la diestra de Jesucristo, por lo tanto Él los respaldará y Él los protegerá de todo mal, pero no se vendan a los movimientos de este mundo. Aferrémonos a la verdad en todo tiempo y enseñémosla a la iglesia. Dios les bendiga mucho. Yo quiero orar por todos ustedes. Amado Dios, guarda a tus hijos y a tus hijas, ministros del nuevo pacto. Guárdales de todo mal y de toda acechanza del enemigo. Limpia sus corazones. Bendíceles, Señor. Y no permitas ni por un segundo que el enemigo ponga tropiezo en su camino. Y si aún lo pusiese, guárdalos del mal, para que no caigan en tierra. Aleluya. Que su palabra no sean la suya, sino las tuyas, Señor, ministrando al corazón de tu iglesia. Te doy las gracias por tus siervos y ministros. En el nombre de Jesús te digo amén y amén. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima semana. Espero sus comentarios.